Trabajadoras y trabajadores, uníos, acérquense aquí porque ya estamos en Para No Olvidar y hoy queremos colocar un tema que nos parece fundamental y esto es precariedad laboral. Hemos platicado en este espacio sobre salario mínimo y desde otras aristas que son importantes, por supuesto, para el trabajo, pero hoy un tema que atañe también por completo a nuestros tiempos, a juventudes, a distintos grupos vulnerables y de esto estaremos platicando porque María, no me dejarás mentir que hablar sobre precariedad laboral es mucho más que solo el salario mínimo, o sea, tiene que ver otros aspectos más allá de cuánto estamos ganando al mes. Tiene que ver sobre todo con aspectos que deberían de dolernos tanto, como que muchas juventudes terminan la carrera y deciden mejor irse a otros países a tomar empleos que ni siquiera tienen que ver con lo que estudiaron porque no pueden garantizarse la vida aquí, ¿no? La llamada fuga de cerebros. Totalmente de acuerdo, pero esto, además del guiño inicial que me avientas, ¿no?, me hace pensar en que desde inicios incluso del siglo XIX, hablando ya no únicamente de Marx, sino también de las pensadoras socialistas y marxistas, ya estábamos hablando de esta cuestión de injusticia social, por supuesto de trabajo impago, de un trabajo que de alguna forma viene ahí a retribuirse en otras carteras, pero que de suyo lo venimos arrastrando y ya cuando le ponemos todas las determinaciones de nuestros tiempos, de nuestras latitudes y también cuando hablamos de interseccionalidad, es decir, género, raza, clase, nos damos cuenta que, híjole, no es lo mismo el trabajo precarizado que podríamos tenernos en alguna industria creciente, en alguno de los países de la Unión Europea, hablando de esta fuga ya no únicamente de cerebro, sino en general de la población, a cuando estamos hablando, no sé, pensemos en una persona sexodisidente que no encuentra un trabajo remunerado, que no es un trabajo digno y que además existe una constante social que hace que estas cuestiones se vean normalizadas. Pensemos también en las nuevas formas de empleo, pensemos en esta idea de vuélvete socio, socia y reparte desde la bicicleta. Si te accidentas, si te pasa algo, si atentan contra ti, pues qué lástima, pero realmente son estas formas de decir, pero tienes un ingreso extra, pero la aplicación está sonándote a las 3 de la mañana y tú no puedes ni dormir, pero tienes que generar un ingreso extra y que además no hay una relación obrero-patronal. ¿Qué está pasando? Eso es precariedad laboral. Sí, a mí me gustaría como definirlo un poco más, la precariedad laboral, porque como bien mencionas, no solo es el salario, sino también son la vulnerabilidad, los riesgos, por lo cual necesitamos un seguro, ¿no? Las prestaciones, la contratación. O sea, tenemos que tener un trabajo que nos dé la oportunidad más bien, que nos dé el derecho a tener una vida digna, ¿no? Entonces, también me parece muy importante hablarlo, no solo entre jóvenes, que somos un sector afectado, sino con todo el público, porque de verdad que donde yo voy, no es que me guste hablar y quejarme de que no me alcanza o de las condiciones laborales que tengo, sino que es una constante que si yo voy a cortarme el cabello, que si yo voy a la farmacia, que si estoy aquí con las maquillistas, eso es una constante, es un tema que creo que todos estamos padeciendo, que es muy importante y también se deriva pues de una serie de decisiones políticas que tenemos de manera histórica y actualmente. Entonces, también me parece por eso importante. O nuestros adultos en plenitud que toman cualquier trabajo que incluso realmente atenta contra sus vidas, ¿no? Sí. A mí este tema me parece importante, el tema del trabajo en general, hablarlo siempre es muy relevante, digo, no por nada el tema de la producción en el capitalismo es la que es la punta de lanza para el pensamiento social más importante desde el socialismo, la teoría marxista, y en particular creo que vivimos en una coyuntura histórica en el que estamos viviendo paulatinamente una intención de revertir lo que sucedió en las décadas anteriores, que fue la precarización y flexibilización del trabajo, que se acentuó en el neoliberalismo y que afortunadamente pues tenemos políticas que a mí me parece que no está de más comentarlas. En 2019 se aprueba una reforma laboral que permite la creación de nuevos sindicatos democráticos. También se permitió, por ejemplo, la licencia de paternidad
flexibilidad para hombres, que es muy importante. Se reconoció el teletrabajo, hubo un aumento inédito al salario mínimo que trajo, entre otras razones, una disminución de la pobreza. Se sacó a más de 5 millones de personas de la pobreza entre el 2018 y el 2024. Y también tenemos políticas, por ejemplo, que han ido justo en este camino de revertir la precarización laboral. Y también, entre otras que se vienen, está el sistema de cuidados, que reconoce que existe un trabajo no remunerado de las mujeres que han realizado toda su vida y pues que el Estado se tiene también que hacer cargo de esa parte. La pensión para mujeres de entre 60 y 64 años es otra política también que busca reconocer ese trabajo que hicieron muchas mujeres. Y bueno, yo con esto quiero decir que el tema laboral atiende, sí, a políticas públicas, a la tensión que existe, que es una tensión histórica entre obreros o trabajadores y patrones o empresarios, y cómo se han ido solucionando o modificando estas tensiones es justo lo interesante de verlo en la historia. Yo insistiría, históricamente la obtención de derechos laborales se ha dado con organización de las trabajadoras y de los trabajadores, y por eso creo que esa parte es la más importante de destacar. Sí, yo concuerdo contigo en que pues vivimos un momento en el que bueno, existen muchas normativas, ¿no?, que protegen a las y los trabajadores. También, por ejemplo, el reconocimiento del teletrabajo a mí me parece sumamente importante porque eso lleva a las pues a las empresas, ¿no?, a tener que brindarte tu silla, como mejores condiciones, por ejemplo, ¿no?, aportar una parte del internet, o sea, crear estas condiciones necesarias para que el trabajo en casa pueda darse. Y pues la experiencia de la pandemia nos indica que pues tiene muchísimas ventajas, ¿no? Podemos compartir con familia, podemos dedicar más tiempo al descanso o al ocio en lugar de transportarnos, ¿no? Pero también con el teletrabajo pasó, o sea, el trabajo en casa, el home office, ¿no?, que le llamamos también, pues tampoco tenemos una separación de la vida cotidiana al trabajo, ¿no? O sea, aún hay muchas cosas que faltan por ocurrir, ¿no? Y también hay muchos grupos, sobre todo grupos en situaciones vulnerables, que quedan fuera de estas políticas que existen actualmente, ¿no? Creo que entonces todavía faltan muchas adecuaciones que son necesarias hacer y que es importante visibilizar, por ejemplo, bueno, cuáles son las condiciones reales en las que están desempeñándose o en qué están trabajando las personas con discapacidad, ¿no? ¿Cuánto están ganando? ¿Bajo qué condiciones laborales están operando? Las personas adultas mayores pasa lo mismo, ¿no? E incluso, bueno, ¿qué está pasando, por ejemplo, con el trabajo de las infancias o el que realizan las infancias, ¿no? Que está prohibido, hay que decir. Que está prohibido, pero que es una realidad. Es una realidad, y en el caso de México, por ejemplo, donde existe muchísimo desplazamiento forzado interno, pues son muchas niñas que migran para evitar matrimonios forzados, ¿no? Y cuando estas niñas llegan a otras comunidades, Querétaro es uno de los estados que más recibe a infancias en desplazamiento forzado interno, y las infancias se dedican a trabajar y además es trabajo informal precisamente porque está prohibido, ¿no? Entonces, ¿cómo proteger a estos sectores para que no trabajen, pero para que alcancen una vida digna, ¿no? Sí, y también a mí me gustaría agregar que si bien tenemos esta serie de programas, también hay que ser muy críticos de cómo están implementándose o las consecuencias que han traído, ¿no? Porque hace poco estaba leyendo un artículo que justo con el aumento del salario mínimo, si bien se ha disminuido esta brecha de desigualdad y se ha disminuido la pobreza, también vamos a ver cosas que debemos de criticar, como que los trabajadores del gobierno son los que menos han aumentado el salario, o que los que tienen mayores prestaciones son las empresas privadas. Entonces eso me deja a mí un montón de preguntas de pues cómo se están implementando estas leyes o dónde me conviene trabajar. Nada más habría rápido que aclarar que el aumento del salario mínimo no quiere decir que van a aumentar todos los salarios, sino que se establece un tope mínimo y que no pueden irse más abajo ninguna empresa, ni evidentemente ninguna institución. Claro, eso lo pública. sé, pero también vamos a ver las condiciones reales de las personas que trabajamos en el gobierno. Muchas no tenemos prestaciones. También somos los que más ganamos el salario mínimo y desempeñamos más jornadas laborales más largas. Entonces también es importante hacer esa crítica, porque no es que yo le esté haciendo propaganda a las empresas privadas, claro que no, pero también hay que exigirle al Estado que dentro de sus instituciones nos dé las condiciones para acceder a un trabajo. Eso hablando del trabajo formal, porque también si hablamos del informal, pues
creo que aún es más delicado, ¿no? Y aunque ha habido un avance significativo, sin duda, en las distintas leyes, hay que decir, por ejemplo, con la prohibición del outsourcing y estas otras modalidades y flexibilización del trabajo, también se siguen presentando las figuras de prestadores de servicios profesionales que siguen sin contar con prestaciones de seguridad social, entre otros elementos que son fundamentales también para la construcción de una vida digna. ¿Qué caracteriza la precarización laboral en nuestros tiempos, a partir también de los otros ejemplos históricos que podemos tener? Yo sobre ese tema sí quisiera comentar que hay diversas modalidades de trabajo, claro, entre ellas la prestación de servicios profesionales o freelance, como se le conoce. Entonces, son modelos que en sí mismos yo no creo que tengan que satanizarse en el sentido de que no tengan prestaciones, porque los trabajadores, las trabajadoras pueden tomar la decisión de tomar diferentes modelos laborales, en su caso, si es que así les conviene. Vamos a poner ejemplos. Sí. Hay prestación de servicios profesionales que puedes trabajar para diferentes empresas y pues tal cual, te desglosan tus impuestos, los pagas, etcétera. Y yo no creo que eso en sí represente como una limitación al trabajador. Efectivamente, bueno, le otorga una serie, digamos, de posibilidades de cómo puede contratarse y ahora sí, yo creo que el trabajo ha cambiado y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Las generaciones de mis abuelas, mis abuelos, mis padres, sí creo que en su momento, por el modelo económico de bienestar que existía, se aspiraba a un trabajo para toda la vida. Yo creo que eso es algo que ha cambiado y que tiene también que ver justo con el proceso económico neoliberal, pero incluso con las propias nuevas profesiones, con las aspiraciones de las personas. Solo creo que no hay que caer en romantizar el freelanceo, ¿no? De que puedes estar haciendo muchísimos... Claro, porque creo una que opción de más que una opción, creo que es una necesidad que muchísimas personas que no están con un trabajo formal, con todas las prestaciones de ley, tienen que recurrir a estar trabajando en muchísimos otros lugares, incluso realizando trabajo de base. Tenemos muchos ejemplos de personas que hacen trabajo de base durante muchos años, pero que siguen en la modalidad de prestadores de servicios profesionales porque no hay espacio para que se les genere estas otras garantías laborales. A eso me refería un poco. Sí, y que justamente pues continúa esta tendencia de verlo desde la perspectiva individual, ¿no? Es bueno, yo tengo toda la libertad del mundo de elegir todos los trabajos que yo quiera y poderme desempeñar como yo libremente. Claro, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, y mi retiro, ¿no? Y llegamos a los 30 con un fondo de ahorro que da tristeza, ¿verdad? Claro que sí. No, exacto. Entonces, bueno, pensar en el futuro, pensar en nuestra vejez, pensar en, bueno, qué va a pasar si decidimos tener hijos, hijas. Entonces, bueno, a mí me parece también muy importante prestar detalle, como prestar ojo en cómo estamos pensando esos trabajos también, ¿no? ¿Realmente son una opción que me da libertad o es una opción o muchas opciones que me impiden quizás tener acceso a, por ejemplo, un futuro más digno, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante que, bueno, si vamos a trabajar de manera libre, bueno, que por lo menos existan mecanismos que nos permitan tener un fondo de ahorro, tener seguro social, tener prestaciones básicas de ley, vacaciones, por ejemplo, ¿no? Si vives toda la vida como freelance, nunca tienes vacaciones, ¿no? Y es un derecho que tenemos y es una necesidad también. Es el derecho al ocio. Claro, ¿no? Y un caso concreto es el de las personas migrantes en México, las personas extranjeras en contextos de vulnerabilidad en el país, que se dedican a ser freelancer o se dedican a ser emprendedoras porque no pueden ser contratadas. Y no es tampoco que no puedan, porque la Ley Federal del Trabajo establece que hasta el 10% de los trabajadores de una empresa pueden ser extranjeras. No se les contrata porque no se conocen estas modalidades, ¿no? Entonces también es una invitación a la audiencia pues a empaparnos, ¿no? A revisar nuestra Ley Federal del Trabajo, a ver qué reformas están saliendo. O sea, creo que ya hemos hablado en otros programas sobre el pasado y este momento queríamos aprovecharlo también para invitar, ¿no? A quienes nos ven, pues a ver qué está pasando y qué es lo que nos falta todavía por construir. Sí, me gustaría agregar algo que me parece muy importante hablando como historiadoras en un espacio que pensamos desde una perspectiva histórica. Y es que justo lo que mencionaba Carla, o sea, el alcance de derechos laborales tiene que ver con las luchas organizadas. Claro. Entonces, estamos en un sistema que nos ha individualizado
y ha llegado el momento de que estamos en crisis, de pensar soluciones colectivas y también refiriendo al pasado, ¿no? ¿Qué maneras de organizaciones han funcionado? ¿Qué es lo que sucede con los sindicatos? Ahora que los sindicatos se han democratizado, que también me parece muy importante, ¿cómo vamos a hacer para que eso se cumpla? ¿Cómo vamos a cambiar esta perspectiva que se tiene de los malos sindicatos o que solo, pues sí, como el charrismo, y cómo lo cambiamos para nosotros hacer valer nuestros derechos sin el miedo de que al organizarnos nos terminen corriendo, porque eso es lo que suele suceder. Entonces, creo que es muy importante verlo con una perspectiva histórica y pensar, por ejemplo, en el Partido Liberal Mexicano, que es la base constitucional para hablar del trabajo, y pensar que en ese momento ya se estaba hablando de jornadas laborales de 8 horas, ¿no? Sí. O que se estaba justo pensando que los niños no deben de trabajar, y del salario mínimo y muchos otros aspectos que, o sea, si lo viéramos ahora, pues es triste que no hayamos alcanzado esos derechos básicos. Y también pensar que el trabajo se relaciona con la cultura, con la educación. El Politécnico es un gran ejemplo de cómo lo relacionamos con la clase obrera. Entonces, también por eso como reinvitar a ver esta perspectiva histórica que me parece fundamental para posicionarnos hacia dónde vamos. Histórica internacional, ¿no? Tenemos la OIT como esta gran organización que viene de suyo a nutrirse de estas luchas obreras a nivel global en 1919. Llega a México en los 30 y empieza a trabajar hasta 1955. Entonces vemos que a nivel internacional existe incluso esta necesidad de hacer una autocrítica, de qué está funcionando, qué no, de ver incluso ya cuando hablamos de nuestros días, de las grandes empresas transnacionales. Hay transnacionales que tienen más fuerza que muchos países. Entonces, ¿cuál es la posibilidad real de un Estado, llámese latinoamericano, caribeño, de realmente negociar con ello, ¿no? Y un poco hablando de precariedad, ya trayéndolo a nuestros días, hablábamos de estos trabajos que siempre han sido precarios y que realmente es la culpa, o sea, normalizado que sea la culpa de quien los estudia, el elegir esas vidas. Hablábamos de los artistas, hablábamos de la cuestión de los docentes. Los humanistas. Los humanistas, caray. O sea, ¿cuántas personas que realmente se dedican al arte vemos que los teatros están en pésimas condiciones, que realmente es una inversión? O los docentes que tienen que realizar estas otras funciones, que pueden freelancear perfectamente y siendo docentes, y que al final del día las jornadas laborales se vuelven intensas. Y ahora, cuando lo conjugamos con esta bendita interseccionalidad, género, raza y clase, ¿qué pasa con muchas de nuestras profesoras cuando llegan a sus hogares? Son otras jornadas, dobles, triples jornadas laborales. ¿Qué pasa cuando metemos el factor de la discriminación, los prejuicios que pesan mucho sobre la sociedad mexicana? El no contratar, el dejar fuera a el mejor que se ocupe de algún otro trabajo que poco a poco le dé a cuentagota, ¿no? Un poquito yo creo que va por ahí la cuestión de la precariedad, y no hablar de las juventudes como estas personas que se reniegan a obtener la cultura del trabajo. Si tu cultura del trabajo es estar trabajando en Navidad, es que nazcan tus hijos o que estén tus padres y no puedas ir por estar trabajando, entonces tal vez, y solo tal vez, debemos cuestionarnos un poco por ahí. Y ahí también cómo atraviesa la perspectiva de género y cómo hacia las mujeres también, insisto, son condiciones distintas. Y lo mencionabas en un inicio, Tamara, a las personas que viven con una discapacidad. Sí, eso es muy importante, ¿no? Actualmente, pues bueno, existen ya normativas, ¿no? Cuando hablamos de inclusión, a ver, esto es como un detalle también para la audiencia. Claro. Cuando ustedes vean un letrerito de en este negocio no se discrimina por ningún motivo, es ningún motivo. O sea, no solamente es silla de ruedas, ¿vale? Porque eso es otra cosa también, ¿no? O sea, cuando se contrata a personas con discapacidad, se deben también considerar las necesidades específicas que haya, ¿no? Entonces, para muchas empresas, aunque deben hacerlo o no se les puede discriminar por ello, bueno, se apela a no tenemos las condiciones necesarias, ¿no? Mil trabas. Exactamente. Entonces, bueno, creo que ese es un detalle muy importante y yo vuelvo a las infancias, ¿no? En el caso mexicano, bueno, las infancias fueron un tema histórico también, ¿no? O sea, del Partido Liberal Mexicano, pero desde el siglo XIX ya se hablaba de
que las infancias no deben trabajar, está prohibido que las infancias trabajen. Sin embargo, las condiciones socioeconómicas, culturales del país llevan a que muchas infancias tengan que trabajar, ¿no? Se vean forzadas a trabajar o bien el trabajo forme parte incluso de la dinámica familiar o de las dinámicas culturales, ¿no? O el trabajo de cuidados. El trabajo de cuidados también en casa, cuidando a los hermanos más pequeños o apoyando con las labores de limpieza o de cocina, ¿no? Entonces, bueno, es necesario también pensar en cuáles son esas condiciones que existen en el país que imposibilitan, o esas condiciones que existen dentro de las empresas que imposibilitan que estos grupos se puedan incorporar y que puedan tener un acceso a una vida digna. Hace algunos años eran el trabajo de embolsar, ¿no? Y esto que vemos ahora, o sea, son, como están prohibidos, exacto, ¿no? Pasa lo mismo con los adultos mayores o con los llamados viene, ¿no? Están todo el día, hay algunos que incluso portan uniforme de las empresas, pero no están contratados, ¿no? Y dependen de lo que les da quien apoya, ¿no? Yo, fíjate, diría que una cosa que sucedió en el neoliberalismo era la idea de que había que apoyar a que las empresas crearan trabajo sin importar las condiciones, porque lo que importaba era la inversión. Y la idea era que si se hacían ricos arriba, iba a gotear hacia abajo. Hemos visto que ese modelo no funciona. Exacto. Por eso es tan importante que se conozcan cuáles son los derechos laborales, los avances que se han tenido en esta materia. Y yo cerraría con una. No pudimos hablar de todas las reformas que hicieron los neoliberales, pero en el 97, Zedillo, entre otras políticas de adelgazamiento del Estado y de precarización, lo que hizo fue privatizar las pensiones. Entonces, ese régimen le quitó un derecho fundamental a las mexicanas y los mexicanos. Lo que se está buscando actualmente es revertir ese sistema de pensiones, y pueden ustedes buscarlo. Es una parte de las reformas constitucionales que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que es algo que va a cambiar la cultura laboral y también el futuro de las nuevas generaciones. Pero es suficiente, también hay que decir, los alcances y posibilidades, pero también limitaciones, porque habría que hablar del erario, habría que hablar de esta cuestión de los trabajos, de irnos realmente zona por zona de nuestro país, que es tan diverso, a mapear y ver en qué condiciones están y qué tanto se puede hacer. Pensiones. Pensiones para todos, a mí, para al 100%. Me gustaría decir que, si bien yo no creo que las instituciones vayan o el gobierno venga a darnos las cosas solo porque sí, sino que más bien hay que empezar con una lucha organizada. Sindicatos. Con sindicatos. Así es. Creo que lo que tenemos que hacer es exigir al gobierno y que responda, como pues lo hemos visto con esta serie de nuevas leyes que se han dado en los últimos años. Entonces eso me parece pues importante, pero también hacer crítica, conocerlos y también saber cosas básicas como las leyes constitucionales, ¿no? El artículo 123, que lleva muchísimo tiempo, la Ley Federal del Trabajo, creo que es elemental conocerlo para podernos organizar y poder exigir derechos. La reforma laboral para saber cómo hacer un sindicato. Claro, o sea, no es que yo sea una fan de las leyes o que crea que desde ahí se cambia, pero creo que son herramientas fundamentales para poder defender. Porque recuerden que derecho que no se conoce no se puede ejercer. Aquí nos encontramos en la siguiente emisión de Para No Olvidar.